¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, esperamos unos cuantos minutos hasta que nuestros compañeros ingresen a la reunión. Por favor, mientras anoten su nombre en el chat de la aplicación para que registre su asistencia. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Reinaldo? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Me daría pa- Mm. Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Primero aclararles de gran parte de ustedes sí han recibido sus trabajos prácticos, que algunos todavía no les he confirmado. Bueno, en realidad los que me han enviado en la tarde, desde media tarde, más o menos hasta el final, no, desde la tarde y algunos, los últimos correos del día. No los he terminado de confirmar. A los que hasta ayer me han enviado, ahorita les he confirmado su trabajo enviado, o sea, la recepción del trabajo enviado y bueno, sobre el trabajo un poquito, a ver, comentaremos. Em, Recién vamos a ver el día de hoy, recuerdo la última clase, el día viernes, de forma muy general, les dije las partes de las sentencias, de la estructura, mejor dicho. La parte introductoria, la parte de los antecedentes con relevancia social, la parte conclusiva, la parte de los fundamentos jurídicos, la parte resolutiva. No lo expliqué todavía. De hecho, el viernes les dije, o sea, lo leí solamente así y les dije que es recién nuestra siguiente clase, o sea, el día de hoy, y vamos a explicar cada una de estas partes de una sentencia constitucional. Sin embargo, de ello ya les envío una tarea que simplemente identifiquen. Eso con un propósito. Primero, a ver, en esta materia vamos a concluyendo, de hecho, este tema. No, eh, cuando estamos avanzando las acciones de defensa, les voy a enseñar algo que les va a servir muchísimo, que es la búsqueda de sentencias constitucionales. Para eso necesito que conozcan qué clases de sentencias constitucionales, o perdón, qué clases de resoluciones, de hecho, hoy día lo vamos a ver, dicta el Tribunal Constitucional, pero además de ello, conocer las demás acciones. Lo que me interesa es que podamos aprender de aquí en unas semanas la búsqueda de sentencias, de resoluciones de jurisprudencia constitucional, obviamente. Pero si les he dado una tarea para que busquen sentencias, ha sido también con un fin. No les he pedido qué tipo de sentencia, dentro de qué clase de acción, no, porque eso todavía no lo han avanzado, pero sí ya para que se vayan familiarizando un poco con la página del Tribunal Constitucional Plurinacional. Algunos de repente no sabían dónde buscar una sentencia, cómo buscar, otros la han encontrado más rápidamente, pero bueno, la idea era también, bueno, que identifiquen estas partes de la sentencia que la vamos a estudiar hoy día, pero también que se vayan un poco familiarizando con la página del Tribunal Constitucional Plurinacional, que si ustedes van a, bueno, lo que yo quiero que como abogados ustedes hagan uso de una herramienta que no todos los abogados lo hacen y deberían hacerlo, y que a veces les sirve más que la misma ley, y es la jurisprudencia. Entonces, bastante vamos a ir involucrando nuestro trabajo con
el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la página del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso es que de forma muy general les dije, este es el sitio y vean para encontrar una sentencia, eh, para que se vayan familiarizando. Y bueno, continuando con el avance de nuestro tema, aquí una aclaración. Me estoy dando cuenta que un poquito fallada en cuanto a la numeración de los títulos, subtítulos, me salto al 1.4 y después el 1.3. No importa el orden, no es algo correlativo lo que estamos avanzando. No depende del tipo de resoluciones lo que es la estructura de la sentencia. Solo les aclaro porque si están viendo diapositivas, dice 1.2 naturales a las resoluciones, que ya lo hemos avanzado. Se salta la numeración al 1.4 estructura de la sentencia, luego 1.3 tipos de resoluciones. Error de typeo, pero que eso no altera lo que es el avance de la medida temática. Estructura de la sentencia constitucional. ¿Cuáles son las partes? Muchos de ustedes ya han podido familiarizarse al entregarme su trabajo práctico. De hecho, lo hicimos un poquito más didáctico, resaltando cada una de estas partes. Y con ese conocimiento previo, con lo que han podido indagar, me resulta un poco más fácil poder explicar cada una de estas partes que componen la estructura de una sentencia constitucional. Dada la naturaleza jurídica, una sentencia constitucional tiene una estructura que es diferente a las resoluciones en la jurisdicción ordinaria. Puede ser semejante a algunas de estas partes. De hecho, la parte resolutiva o el por tanto, todas las resoluciones en la jurisdicción agroambiental, ordinaria, constitucional, que ahora lo estamos viendo, van a tener, pero tienen particular contenido. Empieza, si se han dado cuenta al revisar su trabajo, las sentencias constitucionales, empieza con una parte introductoria. En la parte introductoria se introducen los datos. Perdón, me olvidé decirles, si lo tienen a la mano su trabajo, bien, porque así lo pueden ir revisando a medida que yo vaya avanzando, pero entiendo que al resaltar ya se han ido familiarizando también con esto que ahora vamos a profundizar. La parte introductoria en la que se introducen los datos y la información básica sobre el tipo de proceso constitucional que se está resolviendo. Si es una acción de libertad, si estamos hablando de acciones de defensa, una acción de libertad, una acción de amparo constitucional, si estamos hablando, por ejemplo, del ámbito competencial, alguna consulta, algún recurso directo de nulidad, por ejemplo. En esa parte introductoria en la que se introduce los datos y la información básica, lo es del tipo de proceso constitucional que está resolviendo el Tribunal Constitucional. Además, la identificación de las partes, de quienes están consultando, de los accionantes, accionados, la identificación de las partes dentro de este proceso, de los sujetos procesales. En caso de ser una acción de defensa, una acción tutelar, es decir, si estamos hablando de una acción de libertad, una acción de amparo constitucional, una acción de protección de privacidad, una acción popular, una acción de cumplimiento, es decir, cuando estamos hablando de una acción de defensa, en esta parte introductoria también se consigna la identificación del juez o tribunal de garantías constitucionales que ha expedido previamente esta resolución. Si recuerdan un par de clases anteriores, un tema anterior, cuando hablábamos de la estructura del Tribunal Constitucional, decíamos que en el ejercicio del control en el ámbito tutelar, el control de constitucionalidad, hay una autoridad que se denomina Tribunal de Garantías Constitucionales, y es que las acciones de defensa no se presentan directamente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino ante un Tribunal de Garantías Constitucionales. Desde principios del año pasado, 2019, quienes se constituyen en Tribunal de Garantías Constitucionales, las salas constitucionales. Y antes lo eran los jueces públicos, las salas públicas por materia, las salas por materia. Entonces, bueno, en esta parte introductoria, volviendo al punto, si estamos hablando de una acción tutelar, también se debe identificar
al Tribunal de Garantías Constitucionales. Por ejemplo, sentencia dentro de la acción de amparo constitucional, seguido por tal persona contra tal persona, habiéndose tramitado en una primera instancia ante la Sala Constitucional número 2 de la ciudad de Cochabamba, por ejemplo. Cuando hace referencia a eso, está haciendo referencia tanto a las partes como al Tribunal de Garantías Constitucionales. Segundo punto. Entonces, en pocas palabras, la parte introductoria que contiene los datos y la información básica sobre el tipo de proceso constitucional que está resolviendo, la identificación de las partes y, en caso de ser acción de defensa, la identificación del juez o Tribunal de Garantías Constitucionales que ha expedido previamente una resolución. El ejemplo más claro, lo que ha pasado hace un par de días, del tema de la habilitación de Evo Morales como senador como primer senador por Cochabamba. No lo voy a tomar eso como ejemplo de cómo se tramita el amparo, porque se ha hecho ahí lo que no se debería hacer, que es suspenderlo. Pero lo que sí tomo de ejemplo es que, por ejemplo, ahí se ha dictado una resolución porque por una acción de amparo constitucional. Hay un Tribunal de Garantías Constitucionales, la Sala Constitucional de la Ciudad de La Paz, pero eso está pasando en grado de revisión todavía el Tribunal Constitucional como toda acción de defensa. De manera que la última palabra lo tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional. Les tomo esto de ejemplo para que entiendan que en acciones de defensa primeramente se tramita ante un Tribunal de Garantías Constitucionales y recién en grado de revisión pasa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. No les hablo más porque vamos a dedicarle un tema muy amplio a lo que son las acciones de defensa y obviamente cómo se tramitan. Pero conforme lo que hemos avanzado a la anterior unidad temática, recuerden que tratándose de acciones de defensa, que son las acciones constitucionales que forman parte del control de constitucionalidad en el ámbito tutelar, es decir, respecto a la protección de derechos fundamentales, derechos humanos, hay un Tribunal de Garantías Constitucionales ante quienes en primera instancia se tramita estas acciones. Por eso, en la parte introductoria de una sentencia encontramos los datos, la información básica del tipo de proceso constitucional que se está resolviendo, la identificación de las partes y, en caso de tratarse de alguna acción de defensa, la identificación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Segunda parte de la sentencia constitucional, la parte de los antecedentes con relevancia constitucional. Algunas sentencias dicen con relevancia jurídica. Si se habrán dado cuenta, algunas resoluciones decían antecedentes con relevancia jurídica. Técnicamente, lo correcto es decir con relevancia constitucional, porque nosotros lo que nos está importando es el contraste o la relación que tiene con esta norma suprema, que es la Constitución. Pero el hecho de que diga con relevancia jurídica no le quita, no le resta de importancia al contenido de fondo que deba tener esta parte. Pero les aclaro, por aquellos que han identificado algunas sentencias en las que decía la parte de las sentencias con relevancia jurídica, lo técnico es que diga con relevancia constitucional. De hecho, son pocas las sentencias que así lo denominan adecuadamente. ¿Qué vemos en esta segunda parte de la sentencia? Es decir, en la parte de los antecedentes con relevancia constitucional. Se registran todos los antecedentes referidos a la problemática que se está planteando en esa acción, en ese proceso constitucional, y que se va a resolver mediante la sentencia. Se insertan los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho que ha expresado el accionante, el demandante, la identificación, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una acción constitucional dentro del ámbito de control normativo, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta, en esta parte de los antecedentes con relevancia jurídica, también se va a identificar la disposición legal que se está impugnando y las normas de la Constitución que se consideren infringidas por esta norma que aparentemente es contraria a la Constitución. Entonces, en esta parte se identifica eso. Si estamos hablando de un ámbito, de una acción constitucional en el ámbito tutelar,
es decir, acciones de defensa respecto a protección de derechos humanos, derechos fundamentales, en esta parte de los antecedentes con relevancia constitucional se van a identificar los derechos fundamentales que están siendo invocados por el accionante como vulnerados. Si estamos hablando, bueno, de una acción constitucional en el ámbito competencial, se identificarán pues las competencias, las atribuciones que un órgano de poder está usurpando del otro. Entonces, lo que se hace en esta segunda parte, en pocas palabras, se registran todos los antecedentes referidos a la problemática del proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una acción de amparo constitucional, por ejemplo, por vulneración del derecho de acceso a los servicios básicos, por ejemplo, tratándose de la situación en la que el propietario, o bueno, una cooperativa de agua ha cortado la provisión de líquido elemento por falta de pago, que eso no se debe hacer, ahí dirá pues que el accionante mediante memorial de acción de amparo constitucional de fecha 2 de febrero del 2020 interpone acción de amparo en contra de la cooperativa de aguas X, denunciando la vulneración del derecho de acceso al agua y a los servicios básicos por XXX asuntos. O sea, los fundamentos de hecho y también los de derecho, es decir, el fundamento legal. Y ya dependiendo el tipo de acción, dependiendo el tipo de control de constitucionalidad, si lo hacemos en el ámbito normativo, en el competencial o en el titular, también se va a identificar cuestiones propias a la naturaleza de cada una de estas acciones. Como les decía, si estamos hablando del control normativo, las normas que se consideran que son contrarias a la Constitución, o en todo caso las normas de la Constitución que se están viendo afectadas por esa norma. Entonces, eso se va identificando en esta parte de los antecedentes con relevancia constitucional. Aquí quiero aclarar algo. En este punto 2, no es lo que está diciendo el tribunal, o sea, no es la opinión del tribunal, es un señalamiento, una redacción, no señalamiento, una redacción de lo que dicen las partes. Si se dan cuenta, empieza más o menos así, ahorita no estoy con ninguna sentencia en mi mano, pero dice que el accionante por memorial de fecha tanto se interpuesta una acción de amparo constitucional, que el diputado Juan Pérez presenta acción de inconstitucionalidad abstracta contra X artículo del código tantos. O sea, en esta parte de los antecedentes es una narración puntual, breve, pero de lo que están diciendo las partes, no de lo que está diciendo o resolviendo ya el tribunal, no, sino lo que dicen las partes, y obviamente con relevancia constitucional. Luego tenemos la parte conclusiva. En la parte conclusiva, como su nombre lo dice, se consignan las conclusiones a las que está llevando el Tribunal Constitucional luego de revisar, examinar los antecedentes, los documentos, las pruebas que estén glosadas al expediente. En conclusión, el accionante dice esto. Más o menos esa es una sentencia constitucional, si se dan cuenta. Como les digo, es una parte como que las conclusiones que está sacando de todo lo que ha visto durante el proceso hasta el momento. Más o menos empieza algo así, del análisis y la compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente, que Juan Pérez, accionante dentro de esta, o hoy accionante, mediante memoriales de fecha tanto, se está solicitando la protección de tal derecho. Que el accionado, mediante informe de fecha tantos, manifiesta lo siguiente. O sea, más o menos así, es la conclusión, es la síntesis del punto anterior, que es la parte de los antecedentes con relevancia constitucional, pero de acuerdo a lo que las partes han ido exponiendo. Entonces, la parte conclusiva, se consignan las conclusiones a las que está llevando el Tribunal Constitucional luego de haber revisado, examinado los antecedentes, los documentos, las pruebas dentro de esa acción, dentro de ese proceso. Finalmente, una acción es un proceso. Siguiente punto es la parte
de los fundamentos jurídicos y esta es la parte que nos interesa. No digo que lo anterior no sea relevante, pero lo que nos interesa es este punto 4, porque es aquí donde el Tribunal Constitucional expresa cómo es, qué está resolviendo, qué está valorando, qué está considerando. Es en esta parte, de hecho, en la parte de los fundamentos jurídicos, donde encontramos lo que es la jurisprudencia, es decir, la parte de la sentencia que va a marcar un precedente que va a ser aplicable a futuros casos análogos. No está la jurisprudencia en la parte introductoria o en la parte de los antecedentes, en la parte conclusiva, ni mucho menos en la parte resolutiva, sino en la parte de los fundamentos jurídicos del caso. Concluyendo este tema, grupo, y antes de pasar al tema siguiente, vamos a hablar una cosa de unos 20 minutos, 30 minutos, de ser necesario toda una clase sobre lo que es la jurisprudencia constitucional. Porque, y aquí hago un paréntesis, me incluyo, nos han enseñado mal. Bueno, no es que nos han enseñado mal, sino que de forma un tanto poco precisa, y es que así son la mayoría de los textos, el concepto de jurisprudencia. Recuerden fuentes del derecho, lo que hayan visto en Introducción al Derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia, los principios básicos del derecho. De repente han leído a Luis de Cansen-Siches, muchos autores, pero que son clásicos. Hablando específicamente sobre la jurisprudencia, de seguro les han enseñado algo así, que no está mal, pero no es preciso esto. La jurisprudencia es el conjunto de fallos dictados por las máximas autoridades del órgano judicial. Así me han enseñado a mí, de repente eso ustedes también han visto. Ese concepto de jurisprudencia es poco preciso. ¿Por qué? Nos dice, es el conjunto de fallos. A medida que vayamos viendo, de hecho en la próxima clase lo vamos a hacer, o concluyendo este tema de forma bastante minuciosa, no todos los fallos que dictan las más altas, los máximos tribunales del órgano judicial, y en este caso también de la jurisdicción constitucional, no todos sientan jurisprudencia, porque no todos llegan a resolver de fondo. ¿Recuerdan el anterior tema, estructura del órgano judicial? Hemos visto que hay una comisión de admisión como parte de la estructura orgánica del Tribunal Constitucional. Y muchas veces esta comisión de admisión, que está conformado por un magistrado que va rotando, cada uno de los 8 magistrados, son 9 magistrados, pero 8 magistrados van rotando para ser parte de esta comisión de admisión, muchas veces se rechazan las acciones o se hacen inadmisibles por no cumplir los requisitos de forma o hasta de fondo. Y lo hacen mediante una resolución. Y esa resolución no está marcando precedente porque ni siquiera está ingresando al análisis de fondo. Por eso es que decir es el conjunto, que la jurisprudencia es el conjunto de fallos dictados por las máximas autoridades judiciales, es incorrecto. Porque, punto número 1, no todos los fallos resuelven. Muchas veces es un fallo que está rechazando esa acción sin que ingrese al fondo. Por lo tanto, no siempre resuelven la problemática. Consecuentemente, tampoco están marcando algún precedente. Otro, no es y hablando de un fallo, no es pues todo el fallo, toda la resolución la que va a sentar jurisprudencia, sino una pequeña parte que está en este punto número 4, que es la parte de los fundamentos jurídicos. Aquí recién van a encontrar lo que es la obiter dicta, la ratio decidendi, el precedente en vigor, que eso lo vamos a dedicar, no es un tema, pero es como que algo como que ir profundizando esta unidad temática que me interesa mucho que ustedes sepan para que se enfrenten pues a los abogados que se les quieren avivar, porque les digo que en tribunales se van a encontrar con abogados que van a decir, señor juez, el Tribunal Constitucional en un caso análogo o parecido ha fallado de esta forma y aquí hay un precedente al respecto. Y le van a querer mostrar al juez algo que esté en la parte de los antecedentes con relevancia constitucional, es decir, algo que está diciendo la parte en ese caso que están hablando, pero que no es una parte resolutiva o una parte considerativa de parte del tribunal. Todo esto que les estoy hablando, de repente a muchos o les está pareciendo un tanto muy técnico.
Por eso es que veo la necesidad de que a la conclusión de este tema hablemos exclusivamente sobre jurisprudencia constitucional. Ya les he dado un adelanto de que el concepto de jurisprudencia en general, ni siquiera solo en el ámbito constitucional, es un poco corto el que nos han enseñado, porque no todas las sentencias dictadas por las máximas autoridades sientan jurisprudencia, y no es todo el contenido de la sentencia la que establece una jurisprudencia o precedente, sino una pequeña parte de la sentencia. Pequeña parte que la encontramos en este punto 4, que es la parte de los fundamentos jurídicos. Todo esto mejor lo vamos a explicar a la conclusión de este tema. ¿Qué es la parte de los fundamentos jurídicos? Ahora sí, continuando con el tema, esto sí me interesa que por ahora lo veamos bien. La parte de los fundamentos jurídicos. Como su nombre lo dice, en esta parte se exponen los fundamentos jurídicos constitucionales que sustentan la decisión que está adoptando el Tribunal Constitucional. Hasta antes de este punto 4 era que el accionante dice, que el accionado dice, que el accionante dice, que el accionado dice. O sea, era narración de lo que decían las partes. Recién en el punto 4 están los fundamentos que el tribunal se va a basar para sustentar su decisión. ¿Cómo lo está resolviendo el Tribunal Constitucional? Recién, esta es la parte más enriquecedora, de hecho, de una sentencia. En esta parte se expresan, se exponen los motivos, las razones, los fundamentos en los que basa su convicción determinativa el tribunal sobre si, por ejemplo, si se han vulnerado derechos fundamentales, si una disposición legal impugnada es incompatible con la Constitución, si un órgano de poder ha usurpado funciones de otro órgano de poder, todo eso. En esta parte se consigna también el resultado de la interpretación de las normas o de la Constitución a la que arriba el Tribunal Constitucional. Esta es la parte que nos interesa. ¿Qué dice el tribunal de toda esta problemática que se está planteando? ¿Cómo lo va a resolver? Como les decía, en esta parte se encuentra lo que es de seguro habrán escuchado más antes estos términos, la ratio decidendi, el obiter dicto y el precedente en vigor. Y es el precedente en vigor lo que es la jurisprudencia en sí, el razonamiento al cual ha llegado la autoridad judicial sobre este caso y que va a ser un precedente para futuros casos análogos o similares. Por eso es que la jurisprudencia es fuente del derecho. ¿Cómo es que se ha resuelto un semejante caso, una situación por parte del Tribunal Constitucional? Lo voy a explicar muy a detalle, concluyendo este tema, perdón que no quiero profundizar mucho para no salirnos del marco de que ahorita solo estamos hablando de la estructura de la sentencia, por eso es que le voy a dedicar por lo menos media clase a hablar lo que es la jurisprudencia constitucional, pero es en esta parte de los fundamentos jurídicos donde se encuentra el precedente en vigor, la jurisprudencia, el razonamiento, las razones de la decisión, la ratio decidendi del Tribunal Constitucional, el obiter dicto también. Es aquí donde se crean las subreglas del derecho, es decir, la jurisprudencia. Entonces, la parte de los fundamentos jurídicos es la parte en los que el Tribunal Constitucional expone los fundamentos, valga la redundancia, jurídico-constitucionales que sustentan su decisión. Dice por qué este derecho se considera vulnerado o no se considera vulnerado, por qué esta disposición legal es contraria o no es contraria a la Constitución, etcétera. Es en esta parte. Y luego de exponer estos fundamentos, viene pues la parte conclusiva, que es la parte resolutiva, es decir, el por tanto de la determinación. En esta parte resolutiva se contiene la decisión del Tribunal Constitucional, es decir, cómo está resolviendo el Tribunal Constitucional. Por tanto, el Tribunal Constitucional plurinacional, por ejemplo, dice en virtud a la autoridad que lo confiere la Constitución y la ley, resuelve denegando la tutela o concediendo tutela o declara la inconstitucionalidad de X norma. Más o menos es así, pero es la parte resolutiva, es el por tanto, la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, así está estructurada una sentencia constitucional. Al ir resaltando, ustedes han podido ir viendo cada uno de
de estos puntos que estamos exponiendo. ¿Alguna duda sobre esta parte de la estructura de la sentencia constitucional? Doctora, ¿Sí? en las sentencias constitucionales siempre lleva el por tanto o alguna vez lleva auto de vista, doctora. No. Toda resolución, de hecho, no solamente en la jurisdicción constitucional, así se trata de un mero recurso de reposición, perdón, bueno, estoy haciendo ejemplo, algún recurso dentro de la jurisdicción ordinaria. Toda determinación del juez, bueno, todavía no ha avanzado en materia procesal, de hecho, también le vamos a dedicar una clase para hablar de aspectos generales de esto, para que me entiendan las acciones, previo a ingresar a las acciones. Pero bueno, a la pregunta, permitiéndome usar conceptos un poco técnico-procesales, toda resolución de autoridad concluye con un por tanto. Así sea un auto definitivo, un auto interlocutorio. En este caso, el auto de vista es la resolución dictada por los vocales de las salas de los tribunales departamentales de justicia. El auto de vista, esa palabra auto de vista, encabeza la resolución, pero al final toda parte conclusiva termina con un por tanto. Siempre el por tanto. Es una costumbre, podríamos decir, de las resoluciones, básicamente en todas las jurisdicciones. Pero lo que decías, el auto de vista, en realidad, ese término auto de vista es propio de las resoluciones dictadas por las salas de los tribunales departamentales de justicia. Y esa palabra auto de vista encabeza, es el título de la resolución, así como decir sentencia o como decir autodefinitivo o decir declaración constitucional, en este caso auto de vista. Pero la parte resolutiva siempre empieza, o bueno, siempre lleva el título de por tanto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, grupo? Sería bueno, doctora, perdón, disculpe, que nos dé un ejemplo de una sentencia y que nos indique la estructura, sería genial. Bueno, no, con todo gusto. De hecho, si gustan, ahorita lo Compar voy y hablando. para entenderlo mejor, doctora. Ya no, de hecho, bueno, ya lo he explicado y si así lo quieren, con todo gusto. Ahorita mismo abro una sentencia X cualquiera de la página del Tribunal Constitucional y vamos viendo. En realidad, parte del trabajo que les he dado era para que se vayan familiarizando, pero si podemos hacerlo a medida que vayamos explicando. Bueno, ahora ya lo he explicado, pero para ir viendo de forma más gráfica, entiendo que esa es la intención, lo abro una sentencia constitucional de la página del tribunal y lo repasamos cada uno de estos puntos. Andrés, Sí, gracias. levantaste la mano. Sí, doctora, buenas noches. Tengo una consulta referente a las sentencias constitucionales. Puede que suene muy obvio, pero quisiera que me pueda No, sí, asegurar por favor, esto. adelante. Eh, no, cualquier ciudadano boliviano puede realizar lo que es la solicitud de una sentencia, o sea, la revisión de alguna sentencia para que el TCP lo revise, ¿cierto? Pregunto esto porque cuando revisé las sentencias que están en la página web del TCP, la mayoría son solicitadas por autoridades, senadores, diputados, alcaldes, entonces, pero ninguna por un ciudadano de a pie o un abogado personal. Entonces quisiera pueda Aclarar. cerrarme esa duda, sí, por favor. De hecho, esto lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos de cada una de las acciones. Seguramente bueno, a ver, precisar algunas palabras que has empleado. Si toda persona puede pedir la revisión, no. Seguramente lo que tú quieres decir, si toda persona puede presentar una acción constitucional. Exacto. Ya. En el ámbito normativo, es decir, cuando hablemos de una acción de inconstitucionalidad contra alguna ley, si estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad abstracta, solo hay ciertas autoridades legitimadas. Seguramente os has visto, diputado, senador, presidente, ministros, solo algunas autoridades. No
cualquier ciudadano no puede pedir, no puede iniciar una acción de inconstitucionalidad abstracta. Si se trata de una acción de inconstitucionalidad concreta, únicamente la autoridad judicial. ¿Cómo y en qué momento? En su unidad temática respectiva lo vamos a ver. Pero yendo a tu pregunta, si estamos hablando de acciones constitucionales en el ámbito normativo, es decir, sobre verificar la compatibilidad de normas del ordenamiento jurídico con la Constitución, solo algunas personas están facultadas. ¿Quiénes no están facultadas? La ciudadanía, cualquier ciudadano. Pero eso no quiere decir que no podamos interponer. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ir explicando en las acciones constitucionales, pero una legitimación directa, activa, por decirlo así, en acciones en el ámbito normativo no lo tiene. En el ámbito competencial, es decir, respecto al ejercicio del poder, únicamente aquella autoridad o el órgano que considera que se le están usurpando funciones. Y en el ámbito tutelar, estamos hablando de las acciones de defensa, ahí ya, ¿quiénes pueden interponer la acción? Cualquier persona que considere que se le están vulnerando sus derechos u otra en su representación. Claro que la legitimación también es un poco más amplia. Se le reconoce, por ejemplo, a la Defensoría de la Niñez, al Defensor del Pueblo, a la Procuraduría General del Estado, pero en sí, en una acción en el ámbito tutelar, cualquier ciudadano, cualquier persona que considere que sus derechos se le están siendo vulnerados, o también otra en su representación con poder. ¿En qué caso no se requiere poder? Cuando se trate de acción de libertad. Estos puntos de quienes tienen legitimación activa, legitimación pasiva, ante quién se tramita, cómo se tramita, lo vamos a ver punto por punto, de forma bastante precisa en cada una de las acciones de defensa que vamos a desarrollar, avanzar de los tres ámbitos. Pero para que no te quedes con la duda, de repente, cuando tú estabas buscando alguna sentencia, te has topado con una que se trataba de alguna acción de inconstitucionalidad. En ese caso, están facultadas solamente algunas autoridades. Gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra duda, grupo? Bueno, me queda un minutito y medio prácticamente antes de que se corte esta primera parte. Aquí hacemos una pausa, por favor. En 5 minutitos les vuelvo a enviar enlace para que volvamos a ingresar y vamos a ver esta estructura de la sentencia desde la página del tribunal. Conmigo lo vamos a ver desde el ingreso mismo a la página del Tribunal Constitucional y bueno, continuamos con nuestro tema. 5 minutitos, por favor. Muy bien. Está bien, doctora.